bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio. Contentísima que estemos nuevamente recibiendo a otra colega maravillosa del recinto de Río Piedras. Esta vez es una filósofa. Y nuevamente, ¿verdad?, presentando otro libro. Así que bienvenida a la doctora Rocío Zambrana a nuestro hermoso recinto. Para mí es el recinto más lindo del sistema universitario, del sistema de la Universidad de Puerto Rico. Me alegra mucho, Rocío, tenerte en nuestra casa. Como directora de la Clínica Legal Psicológica, quise invitar a la doctora Zambrana porque conozco de su trabajo. La escuché por primera vez en la conferencia Teorizando el giro de colonial, reflexiones en torno a Puerto Rico, que mi recuerdo fue que se llevó en el recinto de Aguadilla para eso del 2019, y ahí como que comenzamos nuestras primeras conversaciones y empezamos a ver como que puntos de encuentro. Considero a la doctora Zambrana una mujer sensible, por eso se compromete a causas mayores como esta, ¿verdad?, la de escribir un hermoso libro. Digo hermoso por la estética del libro, ¿verdad?, la foto de la portada que la tienen ahí. Inicia con una poesía de la traductora Raquel Sala. Ahí lo tengo aquí. Con la traductora Raquel Sala, que me encantó su poesía en la introducción. Así que esa integración de distintos medios la considero primeramente, ¿verdad?, sugerente y provocadora. Ahora su contenido, ¿verdad?, lo que he leído hasta ahora, es doloroso, es indignante. En momentos cuando la leía me conectaba con la rabia y también con la sensación de impotencia. Y a la vez, mientras lo leía, me generaba esperanza. Así que fue como transitar la vida misma cuando coexisten como afectos contradictorios, como la esperanza, la desesperanza, la rabia, la alegría, la impotencia y la potencia. Este libro, Deudas Coloniales, el caso de Puerto Rico, por lo que he leído hasta ahora, ella intenta no solo hacer visible cómo opera la colonialidad y la colonia, sino también busca identificar los múltiples intentos que nosotras, nosotros, nosotres hemos hecho para interrumpir dicha operación, a través de protestas, manifestaciones y también proyectos autoorganizados que germinan en coyunturas políticas y económicas específicas, pero su fin es el mismo: es cambiar o intentar cambiar las condiciones que no propenden a la vida. Nosotras en la Clínica Legal Psicológica, por nuestro trabajo de acompañamiento en el barrio de San Isidro, luego de María, vemos precisamente que esa deuda, que no es algo general, que se da exclusivamente en el mundo financiero, sino que la deuda precisamente aterriza, como Rocío menciona, en cuerpos y poblaciones específicas, en mujeres negras, empobrecidas y migrantes. Y aterriza en estas poblaciones no por casualidad, sino por la historia de violencia colonial que produjo el mundo moderno contemporáneo. Quisiera compartirle unos extractos de audio ahí que me parece que dialogan con el trabajo de la doctora Zambrana. Este es el último proyecto de nosotras, el podcast La Otra Escena, que recién culminamos con la colaboración de mujeres del barrio de San Isidro y del barrio de Usubal, junto con la doctora Adriana Garriga Picó, Adriana Garriga López, si me escucha me mata, López, y la doctora Erika Fontanes, colegas también comprometidas políticamente con causas mayores, como la descolonización de Puerto Rico, el derecho a la salud, el derecho a la tierra y a la vivienda. Lo pueden conseguir, ahí está el QR code, lo pueden conseguir en Spotify.
Estos extractos que les voy a presentar de audio dan cuenta, como trae la doctora Zambrana, y citando a Harman, con la noción de la vida póstuma de la esclavitud, para nombrar la persistencia de la esclavitud en el presente. Así que voy a presentar algunos extractos. Le aprieto aquí. Ahí se supone. Eso debía haber hecho antes de empezar, ¿verdad? Sí, pues le dijo en ese entonces a mi esposo que fuéramos para Canóvana porque el alcalde está dando terrenos allá, en Canóvana. Y llegamos aquí, fuimos a la alcaldía un jueves, un domingo vinimos al económico, que era en ese momento el punto de encuentro para entregar solar. El señor Eladio Vega, el ayudante especial del alcalde. Pues entonces me preguntó si yo era votante y que dónde yo votaba, y yo le dije, bueno, en Santurce. Me dijo pues que tenía que cambiar pues la tarjeta electoral para acá. Yo le dije que estaba bien, imagínate un solarcito, el alcalde te lo está dando, ¿qué tú puedes esperar? Uno no espera que tenga tanto problema y dolor de cabeza. Este audio es del episodio número 2. Déjame ver. El episodio número 2. Y quisiera presentarle que se llama, creo que es este también, Soñar en un hogar. Y este episodio es el 3. Ella, la que acaban de escuchar, es una lideresa del barrio de San Isidro, del sector Villa Guayaquil, y esta es una residente inmigrante. Y este es el episodio del desastre en la colonia, que este es el que les acabo de presentar. Está la doctora Erika Fontanes, y esta es colaboró la doctora Adriana García. Espero que estés bien. Pues como te dije, que fui al médico el lunes, pues salí diabetes, pues la azúcar muy alta, el colesterol muy alto, la gastritis, una gastritis crónica, ya tú sabes. Cada vez que voy iba al doctor, que la doctora todavía no me ha enseñado el calendario de ella. Y yo le decía, pero ven acá, entonces, ¿cómo van a saber lo que yo tengo? Tienes que esperar. Y cuando si me ponían la cita, 2 días antes, que la doctora no va a ver. Duré 2 años esperando para que me asignaran esta doctora. Pues Patricia, te informo que estoy aquí en Santo Domingo. Yo me hice unos laboratorios y una mamografía allá en Puerto Rico. Me iba todas las semanas a buscar la cita. Pues los análisis me lo vio mi doctor primario aquí. Ese sería el episodio, ¿verdad? Nosotros todas siempre comenzamos con con extractos de audio en los episodios para dar un contexto del trabajo que vamos a elaborar en cada uno de los episodios. Así que y entonces las invitadas pues comentan, ¿verdad? Y hacen un análisis mucho más amplio sobre lo que se plantea en el episodio. Así que quisiera citar
a la noción de vida póstuma que comencé, de la esclavitud, para nombrar la persistencia de la esclavitud en el presente, y cito: las vidas negras todavía existen en un estado de peligro constante y son devaluadas por un cálculo racial y una aritmética política profundamente arraigada hace siglos. Y cierro cita, esa es una cita de Hartman, que Rocío la cita en su libro. Así es la vida póstuma de estas mujeres inmigrantes visiblemente negras del barrio, que viven por años en condiciones de marginalidad, que enfrentan no solo la violencia de un sistema misógino, xenófobo, heteronormativo, sino también enfrentan un sistema de distribución de tierras racista y clasista, donde no está garantizado el derecho a una vivienda, por lo que tienen que entrar en las lógicas del clientelismo político, como vieron con Josie. Esta es la vida póstuma de la esclavitud. Opciones de vida sesgadas, con acceso limitado a la salud, como vieron con Altagracia, a la educación, encarcelamiento, empobrecimiento y muerte prematura. Así que me gustaría ahora presentar entonces a la doctora Zambrana, breve reseña de ella, profesora de filosofía en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, allá en Río Piedra. Escribe sobre las bases epistémicas e históricas materiales de la modernidad capitalista y su orden sexogenérico y racial, especialmente desde el pensamiento y la praxis descolonial, particularmente en el contexto del capitalismo financiero en el Caribe. Actualmente está escribiendo un libro titulado Metamorphosis and Value: Epistemic Protocols in the Long Read, que rastrea el surgimiento de figuras de especulación económico-racial endémicas del capitalismo a través de una consideración del complejo trata-plantación en el Caribe de la modernidad temprana. También está trabajando en una colección de ensayos sobre Hegel, raza y modernidad. Zambrana es autora de Hegel Theory and Intelligibility de Chicago Press, y Colonial Depths de que hizo Puerto Rico, que es de Duke, y es traducida por las que le comenté, Salas Rivera, como Deudas Coloniales en el caso de Puerto Rico, por la editora Educación Emergente. Es además coeditora de Icaria Journal of Feminist Philosophy y coeditora de la serie de Constelaciones de Filosofía Feminista. También ha sido columnista para 80 grados. Zambrana recibió su doctorado en filosofía de la New School for Social Research en el 2010 y fue profesora de filosofía tanto en la Universidad de Oregon como en Emory. Y ahora pues está aquí en UPR de Río Piedra, en nuestro amado sistema de Universidad de Puerto Rico. Así que con esta introducción cedo la palabra a la doctora Zambrana para que pueda conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todas, a todos y a todos por estar aquí esta mañana. Para mí es un enorme honor compartir con ustedes y bueno, estar aquí en Calle, que es tan hermoso, específicamente el recinto. Quisiera de hecho empezar un poquito leyendo el poema de Roque, porque creo que nos sitúa de una manera muy concreta en algunos de los temas que vamos a estar hablando, que bueno, son temas que yo intento desde el campo de la filosofía, que usualmente piensa Puerto Rico como algo empírico, ¿verdad? Vamos a hacer como teoría y luego vamos a mirar un caso, pero lo que yo hago un poco en mi libro es un poco decir qué conceptos necesitamos para pensar lo que nos está pasando, lo que nos atraviesa, y tratar de teorizar desde Puerto Rico y no pensarlo solamente como, ¿verdad? Como un dato, como solamente un caso. Ok, Roque Sala-Rivera, poeta espectacular, también que vive acá en el archipiélago, escribió un libro que yo pues leí en el 2018 cuando salió inmediatamente,
y era como una escritura de El Capital de Karl Marx, pero a través de la deuda de Puerto Rico. Se llama Lo Terciario, se lo recomiendo. Pero yo empiezo este libro con este poema que se llama No se cambia una chaqueta por una chaqueta. Roque escribe: tomemos dos mercancías, por ejemplo, 50 años de trabajo y una deuda acumulada por 50 años. Como propietario de la primera, decides llevar al Caribe Hilton bancario, donde daría mi vida por pagar esta deuda. Pero te explican que no da. Así como la deuda y los 50 años de trabajo son valores de uso cualitativamente diferentes, son cualitativamente diferentes los trabajos por medio de los cuales llega a existir el inversionista y el del colonizado. Tu vida no es suficiente. Tendrás que pagarla con el trabajo de tus hijos y los hijos de tus hijos. Digamos que les dices, ¿verdad?, el que llevó la deuda al Caribe Hilton bancario, digamos que le dices: nunca tuve hijos, ¿verdad?, porque nunca quise que heredaran mi deuda, aquellos que apenas saben distinguir entre coquito y leche. Pero te explican que aunque no tengas linaje, la heredarán tus vecinos, el perro que saquea tu basura, doña Sofía con su rosario luminoso, tu abuela que apenas sale de la farmacia, Angelía que aún espera tu libro, Luis que finalmente tiene empleo pero con deuda todavía, el tipo que te asaltó por 10 pesos. Imagínate que vuelves con tus vecinos, con tu abuela, con el perro que a veces rebusca la basura, con Angelía, con Luis, y dices: he aquí mis herederos. ¿Aceptarás nuestro pago? ¿Darás por finalizada nuestra deuda? ¿Borrarás nuestros nombres del sistema? Pero te dicen: te faltan los ríos. El río Oaxaca, el río Camuy, el río Cibuco, el río Bayamón, el río Puerto Nuevo, el río Grande de Loíza, el río Herrera, el río Mameyes, el río Sabaná, el río Fajardo, el río Daguao, el río Santiago, el río Blanco, el río Macao, el río Seco, el río Maunabo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos serán tus herederos. Bueno, lo que voy a tratar de hacer un poco como, no hacer un resumen del libro, ¿verdad? Pero como que un poco hablar de los temas del libro en base como un poco a dónde estamos hoy, ¿verdad? El libro salió en el 2021, yo lo empecé a escribir en el 2016, cuando, ¿verdad?, se pasa la ley promesa, y entramos a toda la fase de reestructuración de la deuda a través de la Junta de Control Fiscal. Y bueno, hay todo un surgimiento de momentos de protesta acerca de verdad qué está pasando en Puerto Rico a través de la deuda. Voy a leer un poquito, ¿verdad? Con el Tratado de París de 1898, que puso fin a la guerra hispanoamericana, España cedió a Puerto Rico a los Estados Unidos, poniendo en marcha 125 años de control jurídico-político inseparable de la captura económica. En el verano de 1899, Estados Unidos oficializó los tipos de cambio de las monedas que circulaban en Puerto Rico. Se consideró que el peso puertorriqueño valía 60 centavos. Esta devaluación facilitó la compra de tierras por parte de las corporaciones azucareras estadounidenses y creó las condiciones para que el American Colonial Bank otorgara préstamos predatorios. Estos últimos alimentaron los primeros, ¿verdad? Los pequeños propietarios dejarían de pagar sus préstamos o venderían sus tierras a corporaciones azucareras ante la perspectiva de un incumplimiento de sus deudas. Esta reducción de riqueza y la creación de condiciones para el continuo robo de riqueza y tierra son los primeros actos de captura del nuevo régimen colonial. Hoy quiero ¿verdad?, actualizar un poco el trabajo del libro, ofreciendo dos reflexiones sobre la descolonización en clave jurídico-política. Lo hago teniendo en cuenta dos pasajes bien importantes para el libro que cito varias veces durante el libro. El primero es que la colonia se desarrolla o acontece en repetidos actos de captura, y eso lo escribe Ariadna Boudreau.
La invasión, el segundo es, la invasión es un evento, no es un evento, sino una estructura, de mi colega Naira Santuri. En marzo, Ariana Godró y Roque Sala Rivera y yo presentamos el libro en la esquina, en Río Piedra, y tuvimos una conversación bien chévere que para mí como que marca un poco cómo yo pienso el libro hoy día, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ariana Godró menciona que ella cuando estaba leyendo el libro lo veía como un registro, como una especie de documento, ¿verdad? Como algo del pasado. Es interesante. Ella dice, el libro como que documenta la llegada de la Junta de Control Fiscal en el 2016 y la aceleración de una economía de la deuda a través, ¿verdad?, de los imperativos de la reestructuración de la deuda. En el libro yo sostengo, ¿verdad?, que el rasgo distintivo de esta economía política de la deuda es su relación con la austeridad. Y trato de detallar, ¿verdad?, cómo es que funciona como que la relación entre la deuda y la austeridad a través de un sinnúmero de maneras de entender la austeridad como una forma de violencia económica que también a la vez es una violencia racial y de género, para entender a quién está realmente afectando, ¿verdad?, la deuda. Entonces, detallo un poco lo que un pensador estadounidense llama la muerte lenta de Lauren Berlant y la expulsión junto a, ¿verdad?, formas como de lo que llama Marisol Lebrón gobernanza punitiva, formas de represión, ¿verdad?, a las críticas a la deuda, combinado con un alza como en una violencia de la narcoeconomía, el feminicidio y el transfeminicidio. Y Ariana Godró en ese momento, en marzo, dice, bueno, leí el libro y me parece como un documento de aquel momento del 2016 que hablábamos de deuda y austeridad y hablábamos de quién le debe a quién. Y hablábamos de cómo vamos a invertir el orden de poder de la deuda, ¿verdad? Y ella dice, hoy por hoy yo miro la situación de Puerto Rico y pienso que estamos en el momento de la subasta, ¿verdad? La cuestión de quién le debe a quién ha pasado a un segundo plano mientras nos apresuramos mucho, ¿verdad?, a llamar al vecino para como ayudar a que nos ayuden a llevarnos los gornes y las puertas, lo que sea que podamos quedarnos con una casa que ya el banco declaró que no es de nosotros. Una cosa muy interesante, ¿verdad?, que hemos pasado un momento donde ya se ha acelerado cómo opera la deuda de una manera que sentimos que estamos perdiendo nuestro hogar. El argumento central del libro, que para mí es como, ¿verdad?, como lo que más quería decir, era que teníamos que pensar un poquito, o nos invito a pensar un poquito en la relación entre el colonialismo y lo que el sociólogo peruano Aníbal Quijano llamó la colonialidad, ¿verdad? El colonialismo es una forma política, ¿verdad?, jurídica y política, de que ejerce un control económico y político sobre un territorio, ¿verdad?, que se declara no soberano por otro territorio que permanece soberano sobre el territorio que tiene bajo control. Pero la colonialidad, Quijano dice, ¿verdad?, es un orden, implica, ¿verdad?, relaciones racistas de poder. La colonialidad para Quijano es más profunda y duradera al echar raíces en la subjetividad e intersubjetividad del mundo. O sea, la experiencia histórica de la conquista y de eliminación, ¿verdad?, la conquista y la idea de genocidio o de genocidio consumado de las, ¿verdad?, poblaciones originarias del Caribe, y a su vez acompañado de, ¿verdad?, el transbordo de africanos cautivos que fueron, ¿verdad?, traídos a trabajar, a laborar forzosamente, con un trabajo esclavizado, ¿verdad?, en las plantaciones del Caribe, ¿verdad?, generó todo un orden racial, un orden que se perpetúa incluso más allá de los procesos de descolonización que podemos pensar son distintivos de no solamente el siglo XIX en América Latina, pero el siglo XX
en espacios como Caribe, África, etc. Si bien la condición colonial continúa, ¿verdad?, a través de modos de control económico metropolitano como la deuda, como los aparatos de desarrollo, ¿verdad? Y es para Quijano unas élites, ¿verdad?, especialmente élites blancas o blanco-mestizas, replican el orden, ¿verdad?, racial de la colonia a través de procesos anticoloniales, negociando con la metrópolis y a la vez despojando poblaciones que fueron racializadas a través de estos procesos históricos que acabo de mencionar. Y por ende, ¿verdad?, el concepto de colonialidad es un concepto que va un poco más allá de la idea de colonialismo como proyecto jurídico-político de subordinación de un territorio a la soberanía del otro. En realidad, la colonialidad tiene que ver con la larga duración racial, lo que la caribeña Sylvia Wynter llama una larga duración racial, ¿verdad? Porque no hemos roto con aquellas relaciones de poder, ¿verdad?, de la historia de conquista y la plantación del Caribe, ¿verdad?, que vio nacer la modernidad capitalista. Por lo contrario, ¿verdad?, la actualización continua, la actualización continua repone o actualiza también ese orden racial en condiciones materiales alteradas y a través de procesos, ¿verdad?, nuevos, como la deuda, ¿verdad? Así que a mí me interesó mucho pensar, ¿verdad?, cómo la deuda opera no solamente como una nueva manera de rearticular la relación, ¿verdad?, colonial de Puerto Rico y Estados Unidos. Puerto Rico como un territorio no incorporado, ¿verdad?, permanece en una relación colonial con Estados Unidos, y Promesa no solamente rearticula esa relación, ¿verdad?, a través de una junta de control fiscal que a través de los imperativos de la reestructuración de la deuda retoma cierto control que ya se había ¿verdad?, reformulado con el ELA en el 52, pero no solamente quería pensar, ¿verdad?, Promesa, cómo rearticula esa relación colonial, la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal, y cómo lo hace a través de la austeridad, etcétera, sino también quería pensar mucho cómo la deuda funciona como una forma de colonialidad. ¿Cómo es que la deuda replica o actualiza ese orden racial que a Quijano le importaba tanto, que le preocupaba tanto de los procesos anticoloniales de América Latina del siglo XIX? O sea, para Quijano en el siglo XIX hubo todos estos procesos de independencia que lo lograron, pero a la vez no desmantelaron, ¿verdad?, ese orden racial de esa historia colonial. Entonces a mí me interesa mucho este argumento para pensar, ¿verdad?, cómo opera la colonialidad en la colonia. Aunque no hemos pasado por un proceso de descolonización propio, ¿verdad?, o sustantivo, la idea de colonialidad me parece muy importante para pensar cómo, ¿verdad?, la economía política, ¿verdad?, no solamente las estructuras políticas, pero las estructuras económicas de Puerto Rico de hoy, ¿verdad?, actualizan y perpetúan ese orden racial. O sea, no solamente la colonia como orden jurídico o político, sino el colonialismo como colonialidad, como orden racial. Bueno, entonces, en ese sentido, me interesó mucho el trabajo de, como mencioné, Ariadna Godreau, quien es, ¿verdad?, una pensadora, una filósofa feminista, fundadora y directora de Ayuda Legal Puerto Rico, o sea, aboga por los derechos de vivienda, ¿verdad?, de Puerto Rico, con un equipo que tiene, ¿verdad?, una mirada feminista y antirracista al pensar el problema de la vivienda, ¿verdad?, y el derecho a la vivienda. Entonces me interesó mucho cómo ella en su libro Las Propias hablaba de lo que era una cartografía de la deuda. O sea, ella pensaba cómo vamos a entender qué es lo que está pasando con la deuda, que no es solamente una cuestión de quién le debe a quién, cómo se generó una deuda
pública, ¿verdad? Y cómo se tiene que, ¿verdad?, solventar a través de la reestructuración de la deuda con el mecanismo de la austeridad, de recortar, ¿verdad?, los recursos a, por ejemplo, aquellos recursos esenciales y servicios esenciales a través de la privatización o a través de unos recortes como bueno, ¿verdad?, lo han sido a la educación pública y universitaria, ¿verdad?, también. Y Ariadna Godreau habla de una cartografía de la deuda porque dice, vamos a tratar de, o sea, cartografía en términos de mapas, vamos a tratar de mapear, ¿verdad?, vamos a tratar de cartografiar precisamente cómo aterriza la deuda. Y esa idea de aterrizar la deuda viene de también unas colegas, compañeras feministas de Argentina, Verónica Gago y Lucy Caballero, que también hacen mucho trabajo sobre la deuda en Argentina. Y en este caso, ¿verdad?, es el Fondo Monetario Internacional y la Junta de Control Fiscal el que viene a reestructurar la deuda, pero lo hace de una manera que, ¿verdad?, empobrece y ¿verdad?, captura las posibilidades de vivienda, educación de las poblaciones, ¿verdad? Y lo hace de esa manera en base a una deuda pública que hay que pagar. Las compañeras en Argentina, ¿verdad?, Lucy Caballero, Verónica Gago, hablan mucho sobre la deuda y cómo le aterrizan sobre las mujeres y las personas feminizadas, ¿verdad?, las personas cis y trans que se identifican como mujeres, ¿verdad?, cómo son la población que en cierta manera atraviesan y navegan los efectos de la austeridad de una manera más intensamente. Y lo hace, ¿verdad?, porque bueno, son jefas de casa, son trabajadoras, ¿verdad?, que los recortes les impactan directamente en términos de acceso a educación para sus hijos, en términos de recorte en ¿verdad?, sueldos o seguridad laboral, etcétera, ¿verdad? Y también poder, ¿verdad?, accesar ayudas en contextos de violencia doméstica, poder salir del hogar porque no hay una solvencia económica, no hay una posibilidad por la precarización, ¿verdad?, el empobrecimiento de esas poblaciones. Pero Ariadna Godreau me parece que es algo muy interesante, ¿verdad?, porque está hablando desde la colonia caribeña y habla sobre hay que hacer un mapa, ¿verdad?, de cómo está afectando, ¿verdad?, cómo está operando la deuda, a quién le está afectando. Y lo habla en términos no solamente de género y desde una perspectiva feminista, pero habla desde una perspectiva antirracista, ¿verdad? Habla sobre cómo, ¿verdad?, la deuda aterriza y precariza, empobrece no solamente a mujeres, pero también mujeres y poblaciones que han sido racializadas a través de unos procesos, ¿verdad?, del colonialismo, no solamente en el contexto estadounidense, pero también español, a través de toda esa continuidad de, ¿verdad?, las plantaciones del Nuevo Mundo y la historia de la esclavitud en el Caribe, y también, ¿verdad?, su forma de cómo sobrevivir, cómo esas jerarquías raciales sobreviven en un contexto en el siglo XX de todo un nuevo régimen colonial. Y bueno, me parece que el trabajo de Ariadna Godreau es muy importante eso, porque también nos ubica en términos de, ¿verdad?, cómo opera la deuda, pero también en dónde aterriza la deuda, a quién impacta la deuda. Bueno, un poco pensando en la lectura de Ariadna Godreau en el 2023, hemos estado en conversación todos estos años, pero de que estamos como en cierta manera en un momento de subasta, que hoy la deuda, hoy por hoy, no solamente hablamos de la deuda en términos de la relación entre deuda y austeridad, ¿verdad?, que corten recursos para pagar una deuda que todavía, ¿verdad?, nunca supimos bien cómo se generó, si es legítima, si es legal, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad?, cómo opera la deuda, cómo opera a través de el recorte de recursos y la relación entre deuda y austeridad.
para Adriana Bodró, si se acuerdan, cuando empecé a hablar, ¿verdad? Ella lo pensaba un poco como la rapidez con lo que ha acelerado, ¿verdad?, la operación de la deuda en el Puerto Rico contemporáneo y particularmente a través de, ¿verdad?, la especulación con la vivienda, los desahucios, el alza en las rentas, ¿verdad? Toda una situación a través de la cual, en cierta manera, perdemos nuestro hogar a través de perder nuestra tierra, la posibilidad de quedarnos en Puerto Rico, pero la posibilidad incluso de quedarnos en los apartamentos que alquilamos, la posibilidad de no ser desplazados, ¿verdad?, de nuestro contexto. Entonces me parece muy interesante, ¿verdad?, pensar en esto a través de toda la economía política, ¿verdad?, no solamente en el contexto de la deuda, pero economía política colonial a través del siglo XX, que siempre ha funcionado, ¿verdad?, en términos de las exenciones contributivas, ¿verdad? Ese plan de desarrollo, ¿verdad?, que se empieza a hablar, de hecho, en el 1906, como nos cuenta José Fusté, un sociólogo boricua que está en Estados Unidos, nos cuenta que en el 1906, ya en el Congreso de Estados Unidos, se empezaba a hablar de, ¿verdad?, cómo vamos a desarrollar la infraestructura en los territorios que adquirimos en la guerra hispanoamericana. Pues vamos a hacerlo a través de proveer incentivos, ¿verdad?, en términos de contribuciones para los territorios. Y en el 1917 se implementa por primera vez en Puerto Rico los incentivos, ¿verdad?, de la exención contributiva en los bonos, y empieza todo, ¿verdad?, una historia de cómo se desarrolla la economía del país a través de invitando, ¿verdad?, industrias, en diferentes momentos a través del siglo XX, en diferentes modelos económicos, hemos estado, ¿verdad?, tratando de impulsar un desarrollo económico, pero uno que, ¿verdad?, genera unas ganancias que se escapan o se fugan, o bueno, a mí me gusta mejor decir, se capturan, ¿verdad? No se reinvierten en los pueblos ni ¿verdad?, en Puerto Rico, sino que enriquecen corporaciones, industrias, etc. Entonces, un poco, cuando vemos, ¿verdad?, hemos estado viendo todos estos, ¿verdad?, protestas contra la ley 2022 del 2012, pero hoy la ley 60, ¿verdad?, porque hay cierta manera en la que esa economía política de exención contributiva, de verdad, de cómo vamos a impulsar la economía a través de, ¿verdad?, invitar a que se invierta en Puerto Rico, pero las ganancias realmente no se reinvierten en Puerto Rico, pues ahora está sucediendo en el ámbito de los bienes raíces y está impactando, ¿verdad?, la posibilidad de los puertorriqueños de, ¿verdad?, acceder vivienda y de, ¿verdad?, estamos perdiendo también territorio que es público, como la zona marítima terrestre, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco eso es lo que Adriana Bodró quiere decir con la subasta, ¿verdad? Estamos en el momento de la subasta porque estamos en el momento donde pues ya perdimos en cierta manera la casa. Ella lo pone así como un poco, no la hemos perdido, pero ella lo pone así como, nos están vendiendo la casa muy rápidamente. ¿Cómo vamos a pensarlo? ¿Cómo nos vamos a organizar para asegurar que, ¿verdad?, que no sea así y que haya vivienda digna para los puertorriqueños, etcétera? Y bueno, un poco, ¿verdad?, para ir cerrando, yo quería, ¿verdad?, atar esta conversación que les estoy contando que tuvimos en Río Piedras en marzo, a dos cositas que hago en el libro. Uno es que yo cierro el libro con una reflexión sobre el pesimismo, porque a veces, ¿verdad?, se sienten las cosas muy duras y se siente como cómo uno le entra, ¿verdad?, a esta manifestación que tiene como muchas cabezas de un problema del capitalismo colonial, ¿verdad? Y me parece que hay una reflexión sobre el pesimismo muy interesante que no tiene que ver con, ¿verdad?, que nos quite las ganas de hacer algo, ¿verdad?, sino más bien el pesimismo, en vez de pensar un optimismo de algunas ideas de un mundo futuro que podamos imaginar más allá de las condiciones que vivimos, el pesimismo también tiene como mucha
O sea, esos afectos negativos tienen mucha información muy importante. Muchas veces, ¿verdad? El pesimismo nos pone muy orientados a las condiciones que estamos sobreviviendo aquí y ahora. Y nos organizamos en base a esas condiciones aquí y ahora, produciendo o articulando un mundo distinto aquí y ahora. No tenemos que esperar, sino que realmente empezamos a hacerlo distinto desde ya. Y bueno, la conclusión del libro explora esto un poco con la larga tradición en Puerto Rico de lo que en los 60 y 70 se llamaban los rescates de terreno, ¿verdad? Esta idea de que para solventar o resolver el problema de la vivienda en momentos de crisis económica, ¿verdad? Siempre o individuos o comunidades organizadas han ocupado lo que piensan que es territorio ocupado, ¿verdad? Se han buscado maneras de producir su vivienda, ¿verdad? De construir su vivienda, pero también sus comunidades, afirmando su propio derecho a la vivienda. Entonces me parece un ejemplo muy interesante, no solamente a través de toda la larga historia desde los 30, los 60 y los 70, y hoy por hoy que hay muchos, ¿verdad? Muchos rescates incluso en los centros urbanos donde hay muchos edificios abandonados, muchas personas que están rescatando los espacios o para vivienda o para proyectos culturales, educativos, proyectos de, ¿verdad? Como comedores sociales, o sea, de atender la necesidad de una comunidad, de tener alimentos, etcétera, ¿verdad? De poder encontrarse, tener un huerto, ¿verdad? Y poder también pensar en la soberanía alimentaria, etcétera. Entonces me parece como hay muchos ejemplos en Puerto Rico, no solamente cuando miramos la protesta que salen las noticias, hay una confrontación con el Estado, ¿verdad? De que ¿verdad? Hay una situación apremiante, sino que también hay muchos proyectos comunitarios que están orientados a atender sus necesidades y a la vez, ¿verdad? Lo hacen, y como una filósofa también, ¿verdad? Del mundo postcolonial, Brena Bandar, ella habla sobre en esos momentos, ¿verdad? De cuando intervenimos para cuestionar la misma propiedad privada, ¿verdad? De que se ha privatizado todo al punto de que ya no tenemos acceso a vivienda. Ella dice que todos los movimientos de pensar la propiedad privada tiene que ser también uno que no vuelva a reinstalar esa idea de la posesión privada. O sea, entonces es muy importante para estos rescates de terreno, ¿verdad? Que sean la reflexión que uno puede generar con esto, esta acción, ¿verdad? A veces individual, a veces política, para realmente, ¿verdad? En cierta manera, no solamente atender las necesidades apremiantes, pero también construir un mundo nuevo, un mundo, ¿verdad? Que no vuelva a reinstalar esa idea de propiedad privada, de posesión, sino que trate de genere estructuras de socialidad, de poder y de economías que son, ¿verdad?, dirigidos a la comunidad, a la colectividad, a lo común, como diría Erika Fontanes Torres. Bueno, entonces es un poquito, esos son los temas del libro. Como decía la doctora, es un libro que también tiene momentos muy dolorosos porque pues recuenta como la historia que también estamos atravesando, no es algo del pasado, pero a la vez también recojo muchos momentos muy esperanzadores, de no solamente protesta, pero de proyectos, ¿verdad?, que intervienen y que generan otras maneras de pensarnos y de pensar cómo nos organizamos colectivamente. Bueno, creo que paro ahí para que haya un tiempito. Gracias. Pues ahora sí, abrir a preguntas, comentarios. Lo que procesa.
Una pregunta de Pues gracias. Tú hablabas en el libro, también hablas de separaciones. Entonces, si puedes hablar un poquito de, ¿vale? ¿Qué es lo que se separa? Si es como, si es una herida, ¿verdad? O es tratar de volver a un estado donde antes era sano y no regresa ahí, o que como y sé que son ejemplos de lucha, ¿verdad? Que están dando de las comunidades, ejemplos de la gente que está buscando resolver, ¿verdad? Sobrevivir y de una manera digna. Pero entonces que nos habla un poquito más de cómo Sí, no, gracias por esa pregunta. Sí, yo hablo, todo lo que estuve hablando un poquito sobre los rescates de terreno, yo hago un argumento que yo básicamente sugiero de que podríamos pensar esa toma, o esa toma del terreno, pensando un poco también con Miriam Muñiz Varela, que habla sobre la isla tomada, a través de, ¿verdad?, de todas estas estructuras económicas que parecen funcionarles muy bien y generan mucha ¿verdad?, estabilidad y ganancia y muchas posibilidades de vida, algunos poquitos, pero el resto, ¿verdad?, genera mucha precariedad y genera mucha inseguridad y unos límites materiales reales, ¿verdad? Pues yo hablo un poquito sobre cómo esos rescates de terreno se pueden pensar como reparaciones, como un ejemplo de reparaciones. Y lo hago porque o sea, la idea de reparación es una idea también muy, muy importante para en muchos espacios que ha habido, ¿verdad? Unas situaciones de crímenes, ¿verdad? Como el apartheid, el colonialismo asentador, ¿verdad? Dictadurías que ha habido como toda una violencia del Estado también, ¿verdad? Y han habido procesos de reparaciones que algunos han sido, ¿verdad?, pedagógicos, de tratar de narrar lo que pasó y hacerle justicia a las personas que fueron victimizadas. Pero también hay toda una historia, ¿verdad?, especialmente también con la historia ¿verdad?, la historia de la esclavitud racial en las Américas, que es toda unas reparaciones históricas que no solamente tienen que ver con tratar de narrar lo que pasó, sino también de tratar de atender todo el despojo que todos esos, ¿verdad?, esos siglos de toda una economía política basada en la esclavización y el despojo de personas, que son procesos de racialización, ¿verdad? Que haya todas unas reparaciones, no solamente en términos educativos, en términos, ¿verdad?, en términos también de un perdón público, sino también uno económico, ¿verdad? Hay mucha, en una tradición en Estados Unidos, pero también en el Caribe, está el CARICOM, que es una organización, ¿verdad?, de naciones caribeñas y del Caribe inglés, ¿verdad?, pensando, haciéndole reclamo al Reino Unido de que se repare no solamente en términos de un perdón público o de contar la historia de la esclavitud, sino también ¿verdad?, económico, ¿verdad?, que se haya la posibilidad de que estas comunidades y estos países que han sido despojados, ¿verdad?, tengan la posibilidad de tener estabilidad y florecer económicamente en base a lo que ellos deseen,
más allá de la historia del colonialismo y de la plantación y de la esclavitud, que verdad que es una violencia fundadora para esas comunidades, ¿verdad? Entonces, me interesa mucho eso, me interesa pensar también esta toma de terreno, rescate de terreno, como manera de pensar reparación, ¿verdad? Como manera de volver a tomar algo, tierra, la posibilidad de quedarse en el archipiélago, la posibilidad de soberanía alimentaria, soberanía energética, ¿verdad? O sea, la posibilidad de una vida digna, ¿verdad? No solamente en términos de vamos a recordar o narrar la historia de nuestro país, que muchas veces no la sabemos, o no la sabemos con esta atención a qué fue, por qué unos no tienen las mismas situaciones que otros, ¿verdad? Me parece que la idea de reparaciones como una cuestión material, de condiciones materiales, de que hayan condiciones de vivienda, de alimentación, etcétera, dignas y que florezcan, que puedan vivir bien como quieren, como imaginan, pues eso un poco es lo que yo pienso, más allá del el marco jurídico o incluso político liberal que piensa las reparaciones como una intervención de, pues un Estado va a decir perdón, o un Estado va a contratar artistas y va a haber toda una cuestión pedagógica y va a haber museos que van a educarnos sobre nuestra historia. Sí, pero además de eso, ¿qué vamos a hacer con la economía política, ¿verdad? Con las condiciones materiales que siguen perpetuando ese legado de la esclavitud? ¿Qué vamos a hacer con eso? Me parece que para eso hay que como ir más allá de estas estructuras. No hay que no solo pagar una deuda, sino también desmantelar aquellas estructuras económicas que nos llevaron a la deuda, ¿verdad? Y que benefician a algunos a expensas de otros a través de la deuda. Entonces, un poco yo pienso las reparaciones de esa manera. En vez de solamente un proyecto como legal o pedagógico, que sí, eso también, pero tiene que ser también un proyecto económico. Y no solamente de te pago lo que te debo, eso también, pero también cómo vamos a imaginar la vida económica del país más allá de esas estructuras que van a volver a endeudarnos o volver a despojarnos o volver a continuar esas formas de desigualdad y de violencia que son raciales y de género, no solamente son abstractas, ¿verdad? Impactan a unas poblaciones más que a otras. Así más o menos. Que haya otra. Ajá. Sí. Yo por mi parte me gustaría clarificar, a ver si comprendí bien, lo que traía consigo los conceptos de colonialismo y colonialidad. A ver si comprendí. Colonialismo vendría más bien siendo la forma política. Y si nos vamos para colonialidad, ahí también estaríamos incluyendo más bien las diferencias de poder raciales entre lo que hay. No sé si... Eso mismo, exactamente. Y es una distinción bien importante, yo creo que para nosotros, cuando pensemos en un proceso de descolonización real, jurídico, político, ¿verdad? Es decir, cuando pensemos qué vamos a hacer en términos del estatus, ¿verdad? En términos de cómo vamos a desmantelar esa relación de territorio no incorporado de Estados Unidos que nos resta el derecho internacional de la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Cuando tengamos esa situación, hay que atenderlo pensando en para quién, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos haciendo para no replicar el orden racial que es como decía la filósofa Saidiya Hartman, la vida póstuma de la esclavitud, ¿verdad? Que se sigue perpetuando un orden racial, un orden racista, incluso a través, un poco bien similar a lo que Quijano se preocupaba, incluso a través de unos procesos incluso de descolonización. Entonces, ¿cómo vamos a imaginar la descolonización desde un contexto netamente antirracista, ¿verdad? Netamente también como en términos de intervenir, también en cómo se impacta, se reflejan esas diferencias raciales a través también de género, de verdad, de las diferentes
condiciones que las mujeres cis y trans y bueno, la comunidad LGBTQ, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo lo navegan? Que también parte de ese entramado de verdad, de ese orden racial. Así que exactamente eso, como el colonialismo, la situación jurídico-política y la colonialidad, esa jerarquía, esa jerarquía racial, esa misma idea de raza, ¿verdad? Que es una invención de estos procesos de racialización, ¿no? No existe tal cosa como raza, una cuestión biológica, ¿verdad? Pero existe muy realmente en términos de esos procesos históricos y materiales de racialización. Entonces, tenemos que atender esos cuando estamos atendiendo la relación colonial jurídico-política. Tú sabes que me hace pensar cuando te escucho hablar, cuando nosotros como sujetos y el psicoanálisis nos sentimos en deuda, ¿ves? Porque si nosotros en nuestras singularidades y en nuestras diferencias nos sentimos en deuda con algo, y es desde esas identificaciones de ese gran otro, ¿verdad? Esas estructuras y esos discursos que nos hacen sentir que debemos algo, y por eso es que estamos compensando continuamente, por eso el trabajo excesivo, por eso la dificultad de un no. O sea, ese no que es parar y decir, o sea, es parar para poder pensar otras lógicas. Si nosotros no logramos, y esta identificación son procesos inconscientes, o sea, no necesariamente es que uno le enseñaron a identificarse con esas grandes estructuras y esos discursos, sino son procesos bien a temprana edad que nos llevan a nosotras, y no las mujeres, a sentirnos que tenemos que dar más, siempre un más, ese plus, que es un plus de goce, que es un plus mortífero, ¿ves? O sea, cuando nosotras seguimos trabajando como, ¿verdad? Y seguimos trabajando y nos enfermamos. Pero sentimos que tenemos que trabajar, tenemos que... Entonces, esa parte yo creo que es importante, ¿verdad? Repensar, ¿no? Y eso es un trabajo a profundidad, pero es necesario por el asunto de que estos procesos identificatorios inconscientes nos llevan a pensarnos en esa, ¿verdad? En esa sensación de estar en una deuda que no existe, vamos a ponerlo así, pero que sentimos que hay algo que debemos. Sí, o sea, y me encanta todo lo que acabas de decir, y es la cosa lo que no hice en el libro, ir al psicoanálisis, porque me interesó un poco, y es lo que siempre me pregunta, porque es muy necesario, este momento como muy subjetivo, de cómo es que se engancha el endeudamiento, ¿verdad? La cuestión colectiva, cómo nos engancha en nuestra intimidad de nuestro yo, de voy a seguir trabajando, voy a pagar una deuda aunque no sé ni a quién ni de dónde salió, ¿verdad? Eso como que no lo hago porque me interesé mucho más, pero está ahí, está implícito. Pero me interesó también pensar, y acabo de lo que acabas de decir, también un montón de estereotipos que se generan para culpabilizar, y se generaron también en el momento de verdad de implementar muchas medidas de austeridad y de todo el plan de reestructuración de la Junta, muchos estereotipos que circularon en base a quién es culpable. Entonces la idea de culpabilidad, ¿verdad? Es a la vez, no sabe, como que es a la vez algo inconsciente y no necesariamente tiene el otro, no tengo un mandato específico, ¿verdad? Pero en quería explorar mucho todo este lenguaje que circuló de quién es culpable, que era también lenguaje que tenemos toda una tradición de lenguaje, ¿verdad? Nuevamente racializante, que tiene que ver con
con poblaciones empobrecidas o con servicios esenciales y quien los accesa, ¿verdad? Que son culpabilizantes y circularon para justificar, ¿verdad? Medidas de austeridad, para justificar recortes bueno, que, ¿verdad? Que impactaban a esas comunidades más que a nadie. Entonces, es interesante, sería como más completo, ¿verdad? Añadir tu análisis, pero esta cuestión de culpa es muy central al libro en términos de todos esos estereotipos que circulan muchas veces de quién no trabaja lo suficiente, o esa idea, ¿verdad? No solamente neoliberal, pero incluso liberal del, ¿verdad? Capitalismo, del Estado benefactor, ¿verdad? Etcétera, de que si trabajas lo suficiente vas a poder lograrlo, ¿verdad? Pero las estructuras están para que no lo vas a lograr, ¿verdad? Porque están desmantelando tus condiciones de vida y por ende tus condiciones de trabajo. Entonces, un poco eso es, la cuestión de culpa es súper importante para el análisis y pues le debo el lado psicoanalítico, pero estuvo siempre presente. Sí, sí. Interesante porque pensando de que la construcción misma de ser mujer está basada en eso de que o sea, ser una buena mujer es ser un ser que se da a los demás y que siempre está en deuda y que siempre tiene que estar pagando de cuidado, de atenciones. Y ahí hay algo bien interesante que es un sujeto de deuda, pero también es como un sujeto de absoluto crédito. Porque yo puedo seguir dando sin esperar nada para ¿verdad? Y es como un recurso sin fondo, ¿verdad? De las posibilidades, pero para otro. Entonces, un poco eso es bien interesante, cómo funciona el crédito heredado de quién es, ¿verdad? Me imagino que quizás personas aquí se recuerdan que había mucho activismo en el 2016-17 acerca de quién le debe a quién y que nos paguen porque nosotros somos los acreedores, ¿verdad? Nosotros no somos los deudores reales, porque a nosotros nos deben a nosotros y también en el movimiento feminista nos deben a nosotras, que también como recogía y recoge, sigue recogiendo esa idea de verdad de que en cierta manera el ser mujer se vincula con el dar y aguantar. Y que lo hace como también en cierta manera pensándolo como un sujeto de crédito, pero realmente eres un sujeto de deuda. Tienes que dar porque tú también le debes ¿verdad? Le debes a la sociedad, tú reproduces la sociedad como en general. Pero sí, muy, muy importante. Sí, esa parte de nunca es suficiente. O sea, para mí, lo veo hasta en la universidad, lo veo con las colegas, lo veo conmigo, es ese más, y ese más, si uno no para, te enferma. Y los estudiantes también, o sea, no sé si hay alguien más que quiera comentar. Yo trato de irme de las charlas de aquí a la construcción y siempre me voy con la mente dando vueltas. Yo trato. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues súper agradecida. Aquí es tu casa, como yo, ¿verdad? Siempre apuesto, tú sabes, a la vida, quería pues, hacerte este obsequio, un detalle, ¿verdad? Para que embellezca algún espacio, ¿verdad? De la oficina, o tu casa, o tu cuarto, lo que sea. Gracias a todas por las preguntas. Y gracias a ustedes por